Hola, hola, muy buenas tardes. Feliz domingo para todos los que nos acompañan el día de hoy en esta reunión, una reunión extraordinaria para mí. Estoy bendecido, me siento bendecido por estar aquí con ustedes porque estar en domingo para hablar de ciencia, hablar de salud, creo que es una muy buena forma de empezar la semana. Así que te felicito si estás aquí por primera vez y sobre todo si tienes algún reto de salud, algún familiar, si eres colega del área médica, si eres nutriólogo, si tienes alguna participación en la salud de los pacientes, yo te pido que pongas mucha atención a lo que vas a escuchar, porque aquí necesitamos mentes abiertas. Sabemos que existen muchas dudas acerca de los nutrientes, de los suplementos, pero lo más importante, amigos, es que yo tenga la mente abierta y dispuesta para, a partir de este momento, ir a investigar. Me presento, soy Carlos Mejía, médico internista, tengo 58 años de edad y desde hace 6 años que he estado probando con este nutriente celular del cual te vamos a hablar. He tenido gratas experiencias con más de 900 pacientes y por eso me encanta reunirme aquí para poder darte mis experiencias y lo que voy leyendo acerca de diferentes temas. En particular, hoy elegí el tema de diabetes. Como comprenderás, la diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia en nuestro país y es una enfermedad que si preguntamos entre familiares y amigos, oye, ¿tienes algún diabético en la familia o un amigo? Casi todos vamos a levantar la mano porque es una enfermedad muy frecuente. Y lo más importante no es solamente el hecho de tener la glucosa elevada, como lo puedes ver ahí en el glucómetro, sino las consecuencias de las enfermedades que se presentan, porque es un conjunto de alteraciones metabólicas en las que puedes elevar, además de la glucosa, puedes encontrar triglicéridos, colesterol, ácido úrico elevados, hay sobrepeso, puede haber hipertensión. Entonces, el conjunto de trastornos metabólicos que acompañan a la diabetes la hacen una enfermedad para nosotros interesante, pero para los pacientes una enfermedad que pues prácticamente para ellos representa una sentencia. Sin embargo, déjame decirte que hay buenas noticias. En la siguiente imagen te quiero hablar un poco acerca de lo que representa desde el punto de vista de mortalidad en nuestro país. Prácticamente está en las primeras 5 causas de muerte en México y en particular ocupa el segundo lugar de acuerdo a las estadísticas de noviembre de 2024. En la siguiente diapositiva te quiero hablar precisamente de las complicaciones que son tan temidas por las personas porque entre ellos se dicen, oye, es que a esta persona se le cayó el pie, a mí va a pasar lo mismo, esta persona ya no ve o ya la están dializando. Esas complicaciones todas se asocian a estrés oxidativo, se asocian a inflamación crónica. Por eso no solamente se trata de glucosa elevada o de hemoglobina glucosilada elevada, se trata de estrés oxidativo, que ese es el parteaguas de todas las complicaciones que se presentan en los pacientes, ya sea daño renal, retinopatía, catarata ocular, infarto al miocardio, alteraciones de la sensibilidad, de la fuerza en las extremidades, disfunción eréctil, etcétera. Todas esas complicaciones que no queremos ni para nuestros pacientes, ni para familiares o para las personas que sufren con diabetes. En la siguiente, pues ya empezamos con los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos la pérdida de extremidades que se asocia a obstrucción de las arterias, se llama angiopatía diabética y es una de las complicaciones que pues son más visibles porque realmente las personas pues a veces llegan a perder incluso extremidades superiores cuando está muy avanzada la enfermedad. Entonces, realmente es algo que no queremos para nadie de nuestros familiares. En la siguiente imagen vemos precisamente
esa conjunción de complicaciones, personas que ya perdieron la vista y personas que ya perdieron una extremidad. ¿Te puedes imaginar la calidad de vida de estas personas? ¿Te puedes imaginar lo que pasa en el entorno familiar y también lo que pasa en los sistemas de salud? Porque no solamente es el impacto personal o familiar, también los sistemas de salud se están viendo muy dañados porque la economía que se presupuesta para los hospitales se abate muy rápido por los altos costos del manejo de estas complicaciones. Pero déjame decirte algo muy interesante. Estas complicaciones pueden ser prevenibles. En la siguiente imagen, pues aquí podemos ver una enfermedad, una complicación tardía de la diabetes que la verdad a mí no me gustaba. A ver a los pacientes con ese catéter, ya sea en el abdomen, en el cuello, en la extremidad, y que les requiere someterse a lavados de sangre o a lavados de cavidad abdominal para poder extraer las toxinas, es algo que afecta muchísimo la autoestima de las personas, su bienestar e incluso su estado de ánimo. Así que todas estas complicaciones que vemos son predecibles. La siguiente, por favor, son prevenibles. Y aquí lo que te quiero hablar prácticamente es de que los médicos sí nos enfocamos en el control del azúcar, sí nos enfocamos en bajar la hemoglobina glucosilada a niveles óptimos para el paciente diabético, nos preocupamos por tenerlo, los niveles en equilibrio, pero de lo que nos olvidamos es de que hay estrés oxidativo en las células y no solo en las que viste de las arterias o del riñón o del corazón, en toda la economía de nuestros pacientes se presentan niveles elevados de estrés oxidativo y ahorita lo vamos a ver adelante. Y ese aspecto no lo manejamos los médicos. Entonces tenemos que hacer un cambio cultural desde el punto de vista del tratamiento para empezar a tratar el estrés oxidativo. Y aquí ya te empiezo a hablar de la molécula llamada glutatión. Esta molécula que alguna vez a mí alguien me habló, mi maestro de bioquímica, te habló hace más de 30 años, me mencionó la palabra glutatión en un libro de bioquímica, una sola página y se acabó. No había mucha información acerca de glutatión. Ahorita tenemos más de 180,000 artículos científicos que nos acercan a las maravillas de lo que es el glutatión. En la siguiente imagen ya te quiero hablar un poco acerca de lo que es glutatión. Es una molécula pequeña, pero maravillosa. Es una molécula formada por 3 aminoácidos, ahí los podemos ver, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. El glutatión es una molécula intracelular. Es la responsable del equilibrio de muchas funciones, de más de 300 funciones intracelulares. Imagínate lo maravilloso de esta pequeña molécula. Y es el principal antioxidante, es el regulador de miles de antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo, que consumimos a diario. Glutatión es el que se encarga de que todo funcione y que tengamos un sistema antioxidante en cada una de nuestras células. Y debo decirte que el glutatión se forma única y exclusivamente dentro de las células. Muy bien, en la siguiente imagen te quiero hablar acerca de los antecedentes que hay de glutatión. A mí me maravilló cuando empecé a leer acerca de glutatión, ver que desde 1888 se investiga acerca de glutatión. Desgraciadamente, por cuestiones tecnológicas, no era tan fácil tener acceso a todos los beneficios que representa elevar el glutatión o tener niveles óptimos de glutatión. Sin embargo, algunos investigadores como el doctor Meister, quienes son de los pioneros en las investigaciones, quienes se encargaron de ver las funciones de glutatión. Pero ya en los años 80 del siglo pasado, aproximadamente 1980, el doctor Gustavo Bonus, que es una persona que nosotros apreciamos mucho, aunque yo no lo conozco, le vivo agradecido,
él inició una cantidad impresionante de investigaciones a partir de glutatión. Y junto con la doctora Patricia Cochabel, que ves ahí, empezaron a patentar este producto, este nutriente del cual te vamos a hablar, que lo primero que demostró era que había un beneficio a nivel del sistema inmunológico, pero que algunos animales de investigación con diabetes o con cáncer empezaban a mejorar cuando se les administraba este suplemento. Y así muchos investigadores, así como el doctor Luc Montagnier, que también se encargó de describir en su libro de estrés oxidativo, describió en el capítulo 42 a este producto del que te vamos a hablar en el tratamiento de cáncer, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Y esa información, cuando yo la tuve en mis manos, fue la que cambió mi percepción de lo que yo estaba haciendo, fue la que me llevó a meterme más y más a leer acerca de glutatión. Y finalmente la persona que ves al final del lado derecho es nuestro maestro querido, el doctor Jimmy Goodman, quien actualmente encabeza las investigaciones a nivel internacional. En la siguiente imagen te quiero hablar de algo bien importante. Glutatión solo se forma dentro de la célula. Ahí en este esquema te muestro en color violeta el núcleo de la célula. De ahí hay información genética que responde a las señales químicas de daño celular, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno. Las señales químicas de daño celular llegan al núcleo y él dice, oye, necesitamos glutatión. Y la célula tiene todos los elementos para formarla. Desgraciadamente, por problemas de una mala nutrición que tenemos actualmente, la cantidad de cisteína que consumimos es mínima y no es suficiente para formar la cantidad óptima de glutatión y nuestro glutatión empieza a bajar. Sin embargo, reitero, dentro de la célula existen todos los elementos para formar nuevamente glutatión una vez que regresamos a las personas los niveles óptimos de cisteína. En la siguiente imagen te quiero hablar de una vez que se forma el glutatión, este se distribuye en cada compartimento. El que te marqué en oscuro es la mitocondria. Esa pequeña partícula dentro de la célula es la que más glutatión contiene. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la que se encarga de la mayor cantidad de estrés oxidativo, se encarga de regresarlo a niveles de equilibrio. Es normal que haya un poco de oxidación celular y si se mantiene en equilibrio no pasa nada, pero cuando tenemos una exposición importante y creciente de moléculas asociadas al oxígeno, esas especies que se llaman especies reactivas de oxígeno, cuando tenemos esa exposición, las células se dañan y mueren. Y es ahí donde entra la importancia de tener niveles óptimos de glutatión dentro de la mitocondria. También hay glutatión dentro del núcleo celular y en otras estructuras intracelulares que también reciben el beneficio de glutatión. Y en la siguiente imagen te quiero hablar de una vez que se forma el glutatión, cómo la misma célula lo regula. Fíjate bien qué interesante. Aquí en azul, en el óvalo azul, te muestro una proteína que saca el glutatión. Una vez que está fuera de la célula, otras proteínas se acercan al glutatión, lo parten para que regrese la cisteína, que está ahí en color morado y rojo, la glicina y la cisteína, y la célula las vuelve a meter. Fíjate bien, mete cisteína y mete glicina, no mete glutatión, solamente se puede sacar. ¿Por qué? Porque donde está la infraestructura, si se le puede llamar así, es dentro de la célula. Todo lo necesario para formar glutatión es dentro de la célula.
¿Por qué te insisto tanto en esto? Porque en mi práctica médica veo cómo a los pacientes les venden glutatión en cápsulas, glutatión sublingual o intravenoso, pero no les dicen que ese glutatión no entra a la célula. No hay proteínas específicas que metan el glutatión a las células. En la siguiente te hablo un poquito de una serie de proteínas que explican esto que te decía yo. Esta es una célula hepática y las proteínas grandes que ves en la parte alta son proteínas que están haciendo un intercambio de sustancias que permiten que el glutatión salga y que quede la célula totalmente impermeable. Y en los óvalos que ves del lado izquierdo están elementos pequeños como la glicina, la cisteína y el ácido glutámico que van a entrar a la célula. Es prácticamente lo mismo, pero un poquito más detallado en cuanto a las proteínas que participan. La siguiente, por favor. Y tú te preguntarás, ¿por qué me hablas de tantas moléculas? Número uno, porque a mí me encanta informarle a las personas acerca de la ciencia. Número dos, porque ¿cómo puedes creer que algo pueda ser tan extraordinario si no le muestras a la gente la ciencia que lo respalda? Y eso por eso a mí me encanta hablar de esto. Bueno, aquí ya nos enfocamos a las funciones. Fíjate bien, solamente te estoy mostrando algunas de las funciones importantes de glutatión. Número uno, la molécula participa en funciones de sistema inmune. Se acumula dentro de unos linfocitos que se llaman linfocitos CD4, que son los que regulan la respuesta inmunológica. Fíjate lo inteligente de nuestro organismo. Los linfocitos CD4 dicen si necesitamos células que ataquen a bacterias o a hongos, o nos dice si requerimos anticuerpos o citocinas que vayan a atacar a cualquier agente externo. Fíjate qué interesante. Entonces, los niveles óptimos de glutatión en el linfocito son los que hacen que tengamos un sistema inmunológico óptimo. También, ya lo hemos comentado, el glutatión participa en funciones de oxidación y reducción. ¿Qué es esto? Acidez y alcalinidad de las células para mantener equilibrio. También participa en eliminación de sustancias tóxicas. Sabemos que si estamos tomando aspirina, va a haber metabolitos. Si tomamos un antibiótico, va a haber metabolitos. Si tomamos un analgésico, va a haber metabolitos. Esos metabolitos dañan al cuerpo, dañan al riñón, dañan al hígado. ¿Qué es lo que hace glutatión? Toma los metabolitos y los elimina por vía renal y por vía fecal. Entonces, realmente la cantidad de funciones que tiene el glutatión son impresionantes. Una que a mí en particular me encantó es la participación de glutatión en la reparación del ADN, en la formación de nuevas células, en la reducción o en la protección de las células contra la muerte celular programada. Es impresionante lo que hay acerca de funciones de glutatión. En la siguiente imagen te quiero hablar un poquito acerca de la función, una de las más importantes, que es la función antioxidante. Ahí en el esquema, que es la célula, en la parte alta puedes ver a la mitocondria y esa molécula H2O2 es el peróxido de hidrógeno y seguramente lo conoces como agua oxigenada. Imagínate lo que hace el agua oxigenada en macro cuando lo pones en algo, cómo hace como que hierve. Imagínate eso en tus células. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, pues te tengo buenas noticias. La mitocondria se encarga de metabolizarlo, disociando el H2O2 en agua. Fíjate qué maravilla, ¿eh? En agua y en oxígeno. Y eso lo hace gracias a glutatión. Prácticamente el glutatión es una molécula impresionante que mantiene el equilibrio y la supervivencia dentro de las células. En la siguiente imagen
te quiero hablar acerca ya del tema de diabetes. Pon atención a esta imagen, fíjate bien. Esta es una célula, probablemente una célula del páncreas, en donde el paciente ya tiene niveles elevados de glucosa y ácidos grasos. Cuando la glucosa y los ácidos grasos entran a la célula, en la mitocondria se empiezan a oxidar los ácidos grasos. Entran a la mitocondria y adentro se empiezan a oxidar. Cuando eso pasa, hay una otra molécula que se llama NADP, que ves ahí, empieza a disminuir porque la cantidad de especies dañinas del oxígeno empieza a aumentar y eso hace que las enzimas empiecen a verse afectadas. Una de ellas es una enzima que regula la salida de potasio. Sale potasio, sale mucho potasio, se paraliza la membrana celular y ya no sale insulina. Escucha bien, no sale insulina, no circula y no se va a todas las células. Y eso hace que ya no podamos metabolizar la glucosa. Ahí es donde tú te das cuenta de la importancia de tener niveles óptimos de glutatión. Ahí en el centro de la imagen te muestro lo que dice GSH es el glutatión. Fíjate bien, ahí nos muestra cómo los niveles bajos de glutatión también afectan en la imagen que parece una banderilla verde. Esa es la insulina que sale y se expresa en la superficie de la célula y se vuelve prácticamente un señalizador químico de daño celular. Todo esto está pasando en nuestras células. 37 billones de células del diabético pasando por esa misma crisis cuando tenemos niveles bajos de glutatión en diabetes. Y en la siguiente imagen ya te quiero hablar un poquito de dos estudios específicos que me encantaron, en los cuales se demuestra en la gráfica negra que ves del lado izquierdo, en la gráfica negra son personas sanas y en la gráfica gris son personas con diabetes. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, en el plasma y en los monocitos, que son las células de defensa, en todos los pacientes diabéticos el glutatión está bajo. Está en niveles por abajo de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las células sanguíneas ya hay una manifestación de la enfermedad y por lo tanto pues va a haber sufrimiento celular. En la siguiente imagen te quiero hablar del estado inflamatorio que vive el paciente diabético. No un día, todo el tiempo está con tendencia a estar inflamado. ¿Por qué? Como verás, ahí hay algunas moléculas inflamatorias, una se llama interleucina 17, interleucina 6 y en la parte de abajo otras moléculas mediadoras de inflamación como el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, que en los pacientes diabéticos que está la gráfica en gris se encuentran elevados. Entonces, dos cosas hemos hablado. Una, estrés oxidativo alto por glutatión bajo y estado inflamatorio elevado por glutatión bajo. ¿Te das cuenta de cómo podemos ayudar al paciente si le elevamos los niveles de cisteína y los niveles de glutatión? En la siguiente imagen ya te hablo de cómo se comporta el glutatión en cada uno de los grupos de personas. Número uno, en la gráfica izquierda, personas sanas que no están consumiendo glutatión, que no elevan el glutatión, que no se están suplementando con cisteína. En la gráfica 2, en la que le sigue, personas sanas que se empiezan desde chiquitines, desde pequeñitos, empiezan a elevar el glutatión debido a que les estamos dando la suplementación con cisteína. Y en las últimas dos gráficas te muestro, número uno, a la persona enferma que no se suplementa. Imagínate, ve la cantidad de glutatión ya en los años, en la
octava década son mínimos los niveles de glutatión. La muerte celular, el daño celular, la energía, todo está afectado. Y en la última gráfica, lo que pasa cuando a ese enfermo lo empezamos a suplementar, cómo eleva los niveles de glutatión prácticamente a niveles óptimos. Y en la siguiente imagen te quiero hablar de dónde obtenemos de forma natural la cisteína. Porque, bueno, estamos hablando acerca de cisteína, pero dijimos que no es fácil de obtener y aquí te muestro por qué. Cuando calentamos el huevo, la desnaturalizamos. Cuando ponemos el huevo en la licuadora, la desnaturalizamos. Cuando cocemos el brócoli, lo desnaturalizamos. Cuando calentamos la leche, ya sea pasteurizada o hervida, desnaturalizamos la cisteína. ¿Qué significa esto? Que prácticamente queda como una molécula ya no útil para el cuerpo. Y en la siguiente imagen te quiero mostrar que existen suplementos. El azul es un dispositivo sublingual líquido y el de la izquierda son cápsulas de glutatión. Sin embargo, les puse una X porque te doy a entender que el glutatión tomado no llega no entra a la célula. Ya te mostré científicamente comprobado que el glutatión solamente sale porque hay proteínas que lo sacan, pero no hay proteínas que lo metan. Solamente existen mecanismos enzimáticos y proteicos para meter cisteína y glicina. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí viene la duda tanto para el médico como para todos nosotros. ¿Cómo le hago? Y en la siguiente te quiero mostrar cómo conocí la forma de elevar el glutatión en mis pacientes. Las tres cajas, la caja negra, la caja gris y la caja azul, contienen un precursor de cisteína, un precursor de glutatión con altos niveles de cisteína. Prácticamente lo necesario para elevar de forma progresiva el glutatión de los pacientes o de nosotros a niveles óptimos. Y en la siguiente, pues ya algunas características importantes de las diferentes formas de obtener la cisteína. Número uno, esta presentación de Dimurocal Platinum es la que tiene mayor cantidad de cisteína, pero aparte tiene creatina y tiene un complejo modulador de citocinas que nos ayuda precisamente a controlar el estado proinflamatorio del que hemos estado hablando, ¿sí? Y bueno, tiene además otros oligoelementos como el calcio, el magnesio, el potasio, que también ayudan al equilibrio celular. Y en la siguiente imagen te quiero hablar acerca de cuáles son esas proteínas de las que hablamos. Son tres proteínas específicas: la albúmina, la lactoferrina y la lactoalbúmina, todas con altas cantidades de cisteína para que podamos elevar los niveles de glutatión. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar aquí de los beneficios enfocados. Cuando tomamos Inmunocal, los beneficios de elevar el glutatión en pacientes con diabetes. Número uno, funciones hepáticas. Está demostrado que cuando tenemos niveles elevados de glutatión, los marcadores de daño a nivel hepático, como son las transaminasas, empiezan a disminuir. La tendencia al hígado graso también empieza a disminuir. Número dos, el glutatión tiene un papel preponderante, ya lo habíamos comentado, en lo que tiene que ver con función del sistema inmune. Tener un sistema inmune regulado nos permite que haya daño contra el agente agresor, pero no contra nuestro organismo. Eso es muy importante. También en el paciente diabético, los niveles óptimos de glutatión permiten que las señales químicas de que necesito insulina y las señales químicas para producción de mayor cantidad de insulina se den en forma óptima, de manera que la resistencia a la insulina se rompe. Número 4, los niveles óptimos de glutatión
participan en una capacidad más importante de las células de poder contener la muerte celular, de reparar el ADN y de tener nuevas células de mejor calidad. Y por último, lo que habíamos comentado acerca de que el paciente diabético tiene un estado inflamatorio crónico. Cuando tenemos niveles óptimos de glutatión, ese estado proinflamatorio disminuye. Y aquí te presento algunos artículos en la siguiente imagen, algunos artículos que hablan al respecto. En este, lo que nos demuestra es que los pacientes con diabetes tienen niveles bajos de glutatión, pero también la cisteína está disminuida, por lo tanto, la producción va a estar disminuida. Sin embargo, el mismo artículo nos hace hincapié en que cuando empezamos a elevar la cisteína suplementándola, el paciente empieza a subir los niveles de glutatión. Y en la siguiente imagen te muestro otro artículo, también científico, en el cual nos dice, sí, efectivamente, si subimos los niveles de cisteína, sube el glutatión, pero si ya no le damos el suplemento, se vuelve a consumir. Eso ya lo habíamos visto en las gráficas anteriores. El paciente con diabetes gasta mucho glutatión, consume mucho glutatión. Por lo tanto, este artículo sugiere que mantengamos suplementación de inmunocal, en este caso suplementando cisteína, para elevar glutatión. Y este último artículo que habla acerca de las consecuencias de niveles bajos de glutatión. ¿Qué es lo que pasa cuando los niveles de glutatión están bajos en los diabéticos? Empieza a haber daño en la membrana celular, específicamente en las grasas. Se produce un proceso que se llama peroxidación lipídica. ¿Qué es esto? Que se empieza a dañar la parte grasa que protege a la membrana celular. Y eso, a la larga, es lo que explica todas las complicaciones tardías en el paciente diabético. Por eso, cuando te presenté las complicaciones, te dije, no te preocupes, aquí hay buenas noticias, porque de acuerdo a estas investigaciones, cuando elevamos el glutatión en el paciente diabético, la peroxidación lipídica, el daño celular, la inflamación crónica disminuyen. Y esto son las buenas noticias de las que me encanta hablar para ustedes. Y bueno, pues quiero agradecerles el favor de su atención. Los invito a que no desdeñen esta información. Más allá de eso, vayan y busquen más. Pregúntale a la persona que te invitó dónde puedes leer más acerca de glutatión. Y yo pues me despido para poder vernos en otra ocasión con otro tema diferente de este apasionante tema que es el glutatión. Hasta luego.